Bueno, entonces la tarea era formalizar los argumentos de los ejercicios 16 y también los ejercicios 8 y 9, que son de la página 40-46. Distinguir los argumentos que están ahí. Bueno, vamos a empezar con eso. Ok, entonces tenemos los argumentos de los ejercicios número 8. La idea era poner en rojo cada una de las premisas, en azul la conclusión y verde para subrayar lo que solamente es parte del contexto. Bueno, entonces no sé, ¿quién quiere participar? Vemos un par, sobre todo algunos algo que les haya parecido particularmente pues, interesante o difícil. Podremos empezar con eso. A ver, díganlo en el chat o en el micrófono. Veo que comentan en el chat. Duda de la 7. Entonces vamos a ver la 7. A ver, ¿qué más? En la 7 también. Ya, sí, esa es la más difícil, supongo, porque es la más larga. Y a ver, ¿quién tiene algo sobre la 7? ¿Quién puede cooperar con lo que hizo con la 7? Silencio sepulcral. A ver, vamos a leerla primero, ¿no? Entonces dice, déjenme mover los controles para hacer. Sería más fácil, entonces lo leemos, ¿no? Sería más fácil si supiéramos que la crisis actual fue causada por adolescentes emprendedores que administran sitios de noticias falsas en Facebook, marionetas rusas y cuentas de bots, publicidad dirigida de Cambridge Analytica o incluso cámaras de eco simétricamente partidistas inducidas tecnológicamente. Pero nuestros estudios nos han llevado a la conclusión de que estos riesgos supuestos no son en el futuro cercano las principales causas de irrupción. En lugar de estas dinámicas impulsadas tecnológicamente, que son novedosas pero en última instancia menos importantes, vemos dinámicas a largo plazo de la economía política. La ideología de las instituciones que interactúan con la adopción tecnológica como los principales impulsores de la crisis epistémica actual. Estas dinámicas que se desarrollan en la televisión, la radio y el periodismo profesional convencional, al menos tanto como a través de la Internet y las redes sociales, se han desarrollado durante 30 años y han resultado en un ecosistema de medios altamente asimétrico, que es el principal impulsor de la desinformación y propaganda en la esfera pública estadounidense. El ecosistema de los medios de la derecha, en particular, circula una cantidad abrumadora de desinformación y propaganda doméstica, y sus prácticas crean las mayores vulnerabilidades tanto a la propaganda extranjera como a la explotación comercial nihilista por parte de las fábricas de clickbait. Fuera del ecosistema de medios de derecha, observamos los esfuerzos de los partidarios, los rusos y las fábricas de clickbait. Pero las normas de verificación de hechos y y los compromisos institucionales periodísticos amortiguan la difusión y amplificación de la desinformación. Estas dinámicas invierten en la red insular de derecha y las afirmaciones partidistas de confirmación de identidad, por falsas que sean, se aceleran y amplifican. Ok, ¿quién quiere proponer cuál es la conclusión? Bueno, Emanuel comenta esto. Yo pensé que era una explicación, más una explicación que un argumento. Puede ser, pero a ver, ¿quién podría encontrar ahí una conclusión? Yo, Ujú, ujú. yo considero que es lo primero, o sea, como lo de que la crisis actual fue causada por adolescentes emprendedores que administran sitios de noticias falsas en Facebook, shalala, shalala, y que dice que no son en el futuro cercano las principales causas de irrupción. O sea,
¿En la conclusión es todo eso o solo una parte de eso? Ay, es que como lo tengo en el celular, la verdad no me acuerdo qué tanto puse, pero era como de esa parte. ¿Ok? Ah, Yo ¿qué puse otros? que, A ver, ajá. que la conclusión era la ideología y las instituciones que interactúan con la adopción tecnológica como los principales impulsores de la crisis epistémica actual. Ok. A ver, Diego también tiene una propuesta. Em, bueno, yo dudé entre la que decía primero la compañera de el final de esa parte, cuando dice precisamente que comienza con, pero nuestros estudios nos han llevado a la conclusión de que estos riesgos supuestos no son en el futuro cercano, bla, bla, hasta ese punto. Pero después opté por casi el final de todo el párrafo, donde dice, estas dinámicas, es decir, todo lo que describe, se invierte en la red insular de derecha y las afirmaciones partidistas de confirmación de identidad, por falsas que sean, se aceleran y amplifican. Y no- ¿en dónde está? No. Ya, esto es esto es ya, al final, ya. Esto pensé que estaba en la parte anterior. Sí, ese Ujú, ya es literal el final del texto. ujú, ujú. Sí, no, acá, estas dinámicas se invierten en la red insular derecha. Ujú. ¿Qué otra? ¿Hay alguna otra opción? Sí, es un párrafo difícil, ¿no? Es largo y puede no ser claro cuál es la conclusión. Yo encontré una Ujú. que dice, eh, han resultado en un ecosistema de medios altamente asimétricos que es el principio impulsor de la desinformación y propaganda en la esfera pública estadounidense. Pero dudé si realmente era conclusión del texto Ah, o era esta, una ¿no? conclusión contextual. Ujú. Sí, así está explicando un poco esto de esto, ¿no? Estas dinámicas que se desarrollan en tales lugares se han desarrollado durante 30 años y han resultado en un ecosistema de medios que es de cierta forma, ¿no? Ah, y en ese ecosistema circula una cantidad abrumadora de desinformación y propaganda. Este, además del ecosistema de medios de derecha, encontramos, dicen, eh, perdón, observamos los esfuerzos de partidarios rusos, fábricas de clickbait y compromisos institucionales. Perdón, pero las normas y compromisos institucionales amortiguan la difusión y amplificación de la desinformación, dice, ¿no? Y describe esto, la red insular de derecha y las afirmaciones partidistas, ¿no? Sí, pero está describiendo eso, lo del ecosistema de medios y, o sea, las causas que contribuyen a cierto resultado, ¿no? Fuera del ecosistema de medios de derecha, también tenemos estas cosas, ¿no? Dice. O sea, vamos a entender como todo el párrafo, ¿no? Dice, sería más fácil si supiéramos que la crisis actual se refiere a alguna crisis. Y fíjense que dice, sería más fácil, ¿no? Es decir, está hablando de lo que sería, del hubiera, por decirlo así, ¿no? Ah, fue causada por todas estas cosas, ¿no? Noticias falsas, marionetas rusas, bots, Cambridge Analytica, cámaras de eco, ¿no? Dice, pero nuestros estudios nos han llevado a la conclusión de que estos riesgos supuestos no son en el futuro cercano las principales causas de irrupción. O sea, están diciendo, todo sería más fácil si esto hubiera pasado, pero hemos concluido a partir de nuestros estudios que esas no son las causas, ¿no? Entonces, lo primero solo es decir, algunos piensan o podría haber sido más sencillo o nos hubiéramos imaginado tal, pero a partir de nuestros estudios vemos que no es eso, dice. Y entonces es cuando dicen, en lugar de estas dinámicas impulsadas tecnológicamente, que son novedosas y lo que sea, vemos dinámicas a largo plazo a largo plazo de la economía política, la ideología y las instituciones que interactúan con la adopción tecnológica como los principales impulsores de la crisis epistémica actual, ¿no? Entonces, ¿qué están diciendo otra vez? Están diciendo
Sería más fácil si la causa fuera esta o estas, pero nuestros estudios nos dicen que estos no son las principales causas. En lugar de eso, que es importante, pero dicen al final de cuentas menos importante, lo que vemos, lo que sí hay son dinámicas a largo plazo de la economía política y explican, ¿no?, la ideología, las instituciones que interactúan, ¿no?, etcétera, etcétera. Y luego explican qué son esas dinámicas. Unas que se desarrollan en la televisión, etcétera, que se han desarrollado durante 30 años y que han resultado en el ecosistema de medios altamente asimétrico, que es el principal impulsor de la desinformación. Y explican esto de qué qué pasa en ese ecosistema, ¿no? En particular, circula una cantidad abrumadora, etcétera, etcétera. Fuera del ecosistema también hay estas otras cosas, aunque hay otro mecanismo, normas de verificación de hechos y los compromisos institucionales periodísticos, que amortiguan pues su efecto, ¿no? Esta amortiguación se invierte, etcétera, ¿no? Pero fíjense dónde está lo importante, ¿no? Creo que esto lo había mencionado la compañera. Nuestros estudios nos han llevado a la conclusión de que estos riesgos no son las principales causas. En lugar de estas, vemos dinámicas a largo plazo, ¿no? Entonces, otra vez, el contexto es, hay una cierta crisis. Ellos dicen, sería más fácil si fuera esto. Algunas cosas que muchos han pensado, rusos, Facebook, bots, etcétera. Y dicen, pero no, el verdadero problema, la verdadera causa son estas. Y explican después cuáles son esas llamadas dinámicas a largo plazo de la economía política, ¿no? Y lo empiezan a explicar aquí. Estas dinámicas que pasan tal, ajá, sí. Ya me acordé de cómo fue lo que puse. Fue que puse adolescentes emprendedores que administran sitios de noticias falsas en Facebook, marionetas rusas, cuentas de bot, hasta los de periodistas, no, ¿qué? Partidistas inducidas tecnológicamente, no son en el futuro cercano las principales causas de irrupción. Uh-huh. Ya, bueno, sí, es lo que señalé como parte de lo que es lo que yo diría que es, no como parte de lo que es la conclusión, sino como lo que nos indica en dónde está la conclusión. Y bueno, ya para como cerrar, yo diría esto. Digo, tendríamos que hacerle paráfrasis, pero yo diría que la conclusión está acá. Dinámicas a largo plazo de la economía política, la ideología de las instituciones que interactúan con la adopción tecnológica. O sea, yo pondría la conclusión como la causa de la crisis son las dinámicas a largo plazo de la economía política, la ideología, etcétera, etcétera. Vemos en los comentarios. Preguntan si la conclusión está implícita. Más bien, lo que está implícito es, digo, no es que esté implícito, sino que está como con muchas palabras, y por eso se necesita también una paráfrasis, pero sería esta: las principales causas de irrupción son las dinámicas a largo plazo de la economía política, es decir, las ideologías y las instituciones que interactúan con la adopción tecnológica como los principales impulsores. Bueno, esto ya, o sea, los principales impulsores de la crisis epistémica actual es lo mismo que decir como la causa o la causa principal de la crisis epistémica, ¿no? Entonces, en resumen, yo pondría la causa principal de la crisis epistémica actual son las dinámicas a largo plazo de la economía política, la ideología de las instituciones que interactúan con adopción tecnológica, ¿no? Y lo demás, ¿qué es? Pues de nuevo, lo demás es decir, primero, en lo anterior, en lo que está acá arriba, decir, mira, esto es lo que hubiéramos creído, lo que sería más fácil, pero, segundo punto, nuestros estudios nos han llevado a la conclusión de que estos no son las verdaderas causas o las más importantes, más bien, las principales causas, ¿no? Y lo demás es explicar en qué consisten estas dinámicas, ¿no? Entonces, sí hay algo de explicación. Es decir, en este caso están diciendo a qué se refieren con estas dinámicas, ¿no? Bueno, ¿cómo son? ¿De qué características tienen? Por ejemplo, se han desarrollado durante 30 años, han resultado en un ecosistema de medios de derecha, de medios altamente asimétrico. Este ecosistema tiene
ciertas características, les pasa tales cosas, ¿no? Son, además de ellos, bueno, aparte de ese ecosistema vemos esfuerzos de partidarios, rusos y fábricas de clickbait. Y además tenemos como los esfuerzos eh, de verificación de hechos y compromisos periodísticos e institucionales, ¿no? Que contrarrestan eso. Entonces, sí, es parte, aquí tenemos mucho parte de contexto que nos explican lo que quieren decir con esto de la economía, ¿cómo dice? La economía política, ideología de las instituciones, ¿no? Explican un poco eso. Y explican, sí, como esto ciertamente la primera parte es parte del contexto, ¿no? Decir qué es, qué es lo que hubiéramos pensado para decir, no, lo que realmente es esto que, ¿no? Las dinámicas a largo plazo, etc., ¿no? Entonces, ¿cómo pondría yo el argumento? Muy sencillo, simplemente, o sea, pondría esto. Nuestros estudios nos han llevado a la conclusión de que todo lo anterior, es decir, adolescentes emprendedores que administran sitios de noticias falsas en Facebook, marionetas rusos y cuentas de bots, publicidad dirigida de Cambridge Analytica o incluso cámaras de eco simétricamente partidistas. O sea, suena sofisticado. Cámaras de eco simétricamente partidistas inducidas tecnológicamente. Bueno, entonces, primera premisa, nuestros estudios nos han llevado a la conclusión de que estas cosas, todas estas que subrayé, no son las principales causas de irrupción, ¿no? En lugar de eso, conclusión, por lo tanto, las principales causas de irrupción, dinámicas a largo plazo de la economía política, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya, y todo esto, lo demás, pues es explicación de cómo son esas dinámicas otra vez, ¿no? Y, o sea, todo, o sea, lo que estoy como subrayando aquí. Características de las dinámicas y etcétera, etcétera, pero no es parte de lo que está apoyando la conclusión. Lo que apoya la conclusión es simplemente el hecho de que sus estudios los llevaron a eso, ¿no? Sí. ¿Qué opinan? Sobre este ejercicio yo lo dejaría así. Bueno, parece que hubo problemas con la conexión, pero parece que ya estamos de regreso. Sí, de repente vi que nadie hablaba ni decía nada y ya, pero sí, no sé, si tienen comentarios, el 9 y el 10, ok. Entonces, para resumir, yo pondría dos premisas. Una, más bien, cuando les dije, sí, nuestros estudios nos han llevado a la conclusión de que no son estas cosas. Más bien, segunda premisa, nuestros estudios nos han llevado a la conclusión de que las verdaderas cosas son estos de las dinámicas a largo plazo de la economía política. Y por lo tanto, la conclusión sería, las causas de la crisis epistémica actual son las dinámicas a largo plazo de la economía política, ideología, instituciones, etcétera, ¿no? Y lo demás como parte del contexto, como explicación de qué, perdón, de qué quieren decir con esas instituciones, ¿no? Bueno, si ya no hay más dudas o comentarios sobre esta, vamos a ver la 9 y la 10 que la sugieren en los comentarios. Ok, dice, lo más probable, la 9, lo más probable es que los gases producidos al quemar derivados del petróleo y del carbón para tener fuentes de energía sean una de las causas más importantes del efecto invernadero. Este efecto sucede cuando algunos gases que están, aquí debo, esto, perdón, lo voy a señalar de una vez para después corregirlo, que están en la atmósfera del planeta, perdón. Entonces, este efecto sucede cuando algunos gases que están en la atmósfera del planeta impiden que la energía de nuestro planeta, que la energía que nuestro planeta recibe por la radiación del Sol regrese al espacio exterior. A su vez, este efecto es una de las causas más importantes del calentamiento global. Al crecer la población, crece la demanda de energía. Es fácil inferir de aquí qué relación hay entre el crecimiento demográfico y calentamiento global. Ok.
¿Qué sugerencia tienen ahí? ¿Cuál dirían que es la conclusión? ¿O cuáles son las premisas? A ver ¿quién quiere proponer cómo formalizó la 9? Ah, yo. Bueno, pues, como primera premisa, yo puse que los gases producidos al quemar derivados del petróleo y el carbón para tener fuentes de energía son la causa más importante para que se lleve a cabo el efecto invernadero, ¿no? Como primera premisa. Y después, pues tengo como segunda premisa que, a su vez, este efecto es una de las causas más importantes del calentamiento global. Y luego, como número 3, tengo que crecer la población demanda de energía, pero aquí no encontré ninguna conclusión. Entonces hice otra premisa infiriendo, otra premisa implícita, que es que si se sigue con la demanda de energía, la cual se obtiene de los derivados del petróleo y el carbón al quemarse, entonces aumentarán los gases que produce el efecto invernadero. Y entonces, por ello, esa ya es la conclusión implícita también, mientras más demanda de energía por la población, más aumentarán los gases de efecto invernadero. Entonces, también aumenta el calentamiento global. ¿Qué opina, jefe? Ok, a ver, yo sigo conectando estas cosas. Es como vi todo para... A ver, ¿qué mejor opinen los demás acerca de esa formalización? A ver, por favor. Yo tengo algo similar, pero un poco más cortito. Yo tengo como primera premisa la misma que el compañero. Los gases producidos al quemar derivados del petróleo y el carbón son una de las causas más importantes del efecto invernadero. Luego, como segunda premisa, puse al crecer la población, crece la demanda de energía y igual como conclusión como implícita, puse el crecimiento demográfico aumenta el calentamiento global. Pero igual no encontré como una conclusión como tal ahí. Bueno, ok, perdón por tantas cuestiones técnicas. Hoy sí ha sido, de verdad no ha sido mi día más bien. Bueno, me falta ponerme el micrófono. Yo creo que, bueno, no sé qué opinan ustedes, pero me lo dicen ahora, pero pensaría que es fácil inferir de aquí qué relación hay entre crecimiento demográfico y calentamiento global. Nos está diciendo algo, ¿no? Es decir, es fácil inferir de aquí. Entonces, ¿qué relación hay entre crecimiento demográfico y calentamiento global? Claro, no nos están dando la conclusión explícita, ¿no? Por eso nos dicen, es fácil inferir de aquí, es como decirnos, es obvio o, pues sí, es fácil de ver, no lo ponen explícitamente. No lo ponen explícitamente, pero sí está, ¿no? Bueno, entonces, sí, de nuevo yo diría que es fácil inferir de aquí qué relación hay entre el crecimiento demográfico y calentamiento global, nos está indicando la conclusión. Claro, no está explícita, ¿no? Sino que tenemos que leer en contexto eso de es fácil inferir de aquí, es decir, no nos están diciendo la conclusión explícitamente, pero nos están diciendo que ahí hay pues una relación entre estas ideas, ¿no? De inferencia, ¿no? Y fíjense, ¿en qué sentido, bueno, qué nos quiere decir con eso de que es fácil? O sea, ¿qué podría haber, cuál podría ser la conclusión, ¿no? Fíjense, al crecer la población, crece la demanda de energía. Dice también, o sea, ese es un primer punto. Los gases producidos al quemar derivados de petróleo y del carbón para tener fuentes de energía sea una de las causas más importantes del efecto invernadero. A su vez, esta es una de las causas más importantes del calentamiento global, ¿no? Entonces, en primero tenemos los gases producidos al quemar derivados del petróleo y del carbón para tener fuentes de energía. Esos gases son una de las causas más importantes, o sea, probablemente, nos dice antes, son una de las causas más importantes del efecto invernadero, ¿no? Entonces, los gases que necesitamos que producimos al producir energía,
son de las causas más importantes del efecto invernadero. A su vez, el efecto invernadero es una de las causas más importantes del calentamiento global, ¿no? Tercera premisa, al crecer la población, crece la demanda de energía. ¿Qué podemos decir de aquí? Con la relación que dice en la conclusión. Ya lo tienes, Shekani. Exacto. El crecimiento demográfico aumenta el calentamiento global. También lo tiene Israel. El efecto invernadero es una de las causas más importantes del calentamiento global. Si crece la población, entonces crece la demanda de energía. Si crece la población, por lo tanto, si crece la población, crecerá el calentamiento global. Exacto. Se parece un poco a lo que decía Emanuel, pero no es exactamente la misma. Yo lo pondría así justo como lo acabo de mencionar. La conclusión sería, a mayor crecimiento de la población, mayor calentamiento global, ¿no? O más, sí, o un calentamiento global más intenso, pues, o sea, más grado, ¿no? De calentamiento global. Sí, digo, lo pusieron con diferentes palabras, pero a fin de cuentas es la misma idea, ¿no? Que si crece esto, ¿no? A partir de las premisas anteriores, que serían 3, ¿no? Lo de lo más probable, este efecto del efecto invernadero es de las causas más importantes del calentamiento y finalmente, al crecer la población, crece la demanda de energía. Y lo que está entre paréntesis, en efecto, es este efecto sucede que algunos gases es una explicación de lo que significa o en qué consiste el efecto invernadero, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con todo esto? Sí se ve cómo podemos sacar de ahí una conclusión explícita, que aquí se deja implícita. A ver los comentarios. Apoyo la moción. Bueno, espero que eso haya ayudado. Si no, díganlo en los comentarios, en el chat, pues, en el micrófono. Ha sido una sesión muy accidentada por todo este tema de... Déjenlo en la cajita de los comentarios. Perdón, en el chat, como que los confundo, comentarios y chat y eso. Pero bueno, 10. ¿Sí quieren ver la 10 o quieren ver otra o ya podemos pasar al siguiente ejercicio? No sé si los demás son claros, podremos pasar al siguiente ejercicio que es ponerlo en la forma estándar. De hecho, preferiría hacer eso. A menos que haya una duda específica sobre alguno de los demás ejercicios. ¿No? ¿No hay dudas ni comentarios? Otra vez se me fue la conexión, por amor de Dios. Solo comenten para saber que seguimos conectados. Excelente, hay algo en el chat. Puntito. Bueno, supongo que sí. Entonces, bueno, vamos a los siguientes ejercicios que dijimos que eran los de la página, ¿qué? 110, ¿no? Entonces, aquí a la página 110. Un poco más adelante, de formalización, ¿no? Sí, ya, es por aquí. Bueno, entonces puse la definición de formalización perspicua y los pasos, ¿no? Organizar los argumentos en premisas y conclusiones. Primero las premisas, luego un indicador de inferencia y finalmente la conclusión. Si recuerdan, esto es lo que llamamos la forma estándar, ¿no? Luego, formalizar cada proposición. Recuerda que esto consiste en definir una interpretación, es decir, a cada variable proposicional para cada proposición atómica. Perdón, una variable proposicional para cada proposición atómica y entonces extraer las conectivas que están presentes en las fórmulas complejas y finalmente ofrecer una fórmula que, dadas las conectivas en esa proposición y el diccionario, represente esa proposición. Tercero y último, arreglar las fórmulas en orden de acuerdo a los dos pasos anteriores, enumerar las premisas y en la siguiente línea poner un símbolo de por lo tanto, seguido de la conclusión, es decir, poner el argumento formalizado en su forma estándar y vemos aquí el ejemplo de cómo se hace, ¿no? Aquí hay un pequeño error que voy a corregir en la próxima compilación del documento.
Ok, entonces consideramos los 4 siguientes argumentos. No sé si quisieran revisar uno particularmente. Igual los 4 están hechos para que sean pues, más o menos sencillos de formalizar, pero podemos revisar uno si creen que alguno es particularmente problemático o interesante. Eso. ¿Qué hacemos? ¿Qué opinan? Veo que la cámara se desenfocó. De verdad que hoy no tengo nada de suerte. Creo que ya. Entonces, ¿qué opinan? A ver, ¿cuál revisamos? Podemos revisar el 2 y el último. Bueno, vamos a revisar el 2 y el último. Entonces, el 2 es el de si me ruegas tenemos un gran futuro, ¿no? O el 4. Bueno, este, ¿no? Entonces, vamos a empezar con este. Si me ruegas, tenemos un gran futuro, pues basta que me ruegues para que te perdone, pero te perdono siempre y cuando no lo vuelvas a hacer. Y si no lo vuelves a hacer, tenemos un gran futuro. Ok, ¿quién quiere proponer ahí cuál es la conclusión, cuáles son las premisas? Por favor, no me hagan volver a dudar de que estoy conectado. Me pone muy tenso, sí. Eso de, oh, no, ya me desconecté otra vez y eso. Profe, Pero a ver, ajá, ¿sí? Por favor. ¿puedo compartir mi pantalla y me dice si estoy bien? Ah, claro, déjame dejar de compartir la mía. Listo. A ver, porfa, comparte tu pantalla. Excelente. A ver, veamos. Esa es la 2. Ok, excelente. Si me ruegas, tenemos un gran futuro. A ver, porfa, explícanos. R con me ruegas, F con tenemos un gran futuro, P con te perdono y V con lo vuelves a hacer. Aquí con 1, premisa 1, si me ruegas, entonces tenemos un gran futuro. 2, premisa 2, basta que me ruegues para que te perdone. Premisa 3, te perdono siempre y cuando no lo vuelvas a hacer. Premisa 4, no lo vuelves a hacer, entonces tenemos un gran futuro. Por lo tanto, si o me ruegas o no lo vuelves a hacer, entonces tenemos un gran futuro, pero no sé si está bien. No lo escucho. Sí, ok. Bueno, primera cosa, yo diría que la 1, 2, 3 y 4 son buenas formalizaciones de las proposiciones que están ahí. Lo único con lo que no estoy de acuerdo es con la organización, digámoslo así. Es decir, yo, de hecho, diría que 1, la que pusiste como premisa 1, es la conclusión, ¿no? Entonces, 2, 3 y 4 son las premisas, las 3 premisas, ¿no? Es decir, el argumento sería, basta que me ruegues para que te perdone, primera premisa, y está muy bien formalizada en lo que tú pusiste como premisa 2. Segunda premisa, te perdono siempre y cuando no lo vuelvas a hacer, y está bien formalizada con lo que tú pusiste como premisa 3. Y tercera premisa, si no lo vuelves a hacer, tenemos un gran futuro, que lo formalizaste bien como la cuarta premisa. Pero yo ahí diría, la conclusión es, por lo tanto, si me ruegas, tenemos un gran futuro. Okay. Sí, pero ¿por qué lo digo? Bueno, en primera no vería ahí una conclusión implícita. Y bueno, más bien, eso sería en segunda, porque en primera diría, la conclusión es esa, si me ruegas tenemos un gran futuro. ¿Y por qué lo digo? Porque ese pues me está diciendo lo anterior, se da pues, o puesto que, lo que viene, ¿no? Okay. Es decir, el pues es un indicador de premisa, en este caso. ¿Sí estás de acuerdo? Sí. Ok. Gracias. Okay. Sí. Bien, gracias a ti. Todo lo demás está bien, la formalización y eso. Solo la premisa, ¿cuál es? La premisa, perdón, la conclusión la que pusiste no la veo y la premisa 1 en realidad es la conclusión. ¿Vale? Bien, Gracias, entonces, gracias. A ver, ¿quién más quiere comentar con la siguiente? ¿Cuál era la premisa? Perdón, el ejercicio 4. ¿Quién quiere comentar sobre ese? Pregunta, ¿estamos bien o mal? Pues no sé, depende de que hayas puesto. Ya te digo, la conclusión es
La conclusión es, si me ruegas, tenemos un gran futuro. Y hay 3 premisas. Basta que me ruegues para que te perdone. Te perdono siempre y cuando no lo vuelvas a hacer. Y tercera premisa, si no lo vuelves a hacer, tenemos un gran futuro, ¿no? Entonces, así es. Bueno, entonces, ¿quién quiere continuar con la 4? ¿Quién quiere continuar con la 4? Sí, Yo comparto quiero intentar la pantalla. 4. Ok. Bueno, a ver, es que Manuel también... Bueno, a ver, ¿quién? Es que Diego y Manuel dijeron al mismo tiempo. Entonces... Bueno, Emanuel, adelante, porque no No, escuchamos a tú ti, Emanuel. adelante, yo ya participé antes. Así que... Bueno, muy bien. Entonces, a ver, Diego, entonces, por favor. Caballeros. Exacto. Solo que yo no puedo compartir pantalla porque yo lo hice en la libreta. Ok, no le puedes sacar Bueno. como enfocar, no sé. No sé, no, pues no Bueno, puedo. dinos cómo lo hiciste, no pasa A nada. ver, yo le puse, bueno, primero lo leo, ¿no? Si te quiere y te trata bien, pero si te trata bien, espera reciprocidad. De ahí que si te quiere, espera reciprocidad y le importará tu bienestar, pues no va a pasar que espere reciprocidad y no le importe tu bienestar. Yo coloqué como conclusión, de ahí que si te quiere, esperará reciprocidad y le importará tu bienestar. Esa es mi conclusión. Por lo tanto, yo puse como premisas, si te quiere, te trata bien. Si te trata bien, espera reciprocidad. Y no va a pasar que espere reciprocidad y no le importe tu bienestar. Entonces, la primera yo la traduje al lenguaje de la lógica como P, entonces Q. A Si ver, te quiere, entonces... entonces te Exacto. trata bien. Entonces, exacto, esta es tu primera premisa. Nada más déjame ir subrayando para que lo vean todos. Ok. Bueno, antes, la conclusión. Si te quiere, esperará... Si te quiere, esperará reciprocidad y le importará tu bienestar. En efecto, yo diría que esa es la conclusión. Y exacto, el indicador es este, ¿no? De ahí, bueno, de ahí que ese es el indicador de conclusión, ¿no? De ahí De ahí que. que. Entonces, significa que lo anterior es premisa y por supuesto también pues, otra vez es un indicador de conclusión, entonces, perdón, de premisa. Entonces, también es premisa. Pues no va a pasar que esta también es premisa y esta, si te quiere, te trata... Ay, bueno, ya ven el concepto. Si te quiere, te trata bien y si te trata bien, esperará reciprocidad. A ver, síguele, por favor. Entonces, bueno, yo nombré así las premisas. P, te quiere. Q, te trata bien. R, espera reciprocidad. Y S, le importa tu bienestar. Entonces, la primera es P, entonces Q. Si te quiere, entonces te trata bien. La segunda, Q, entonces R. Es decir, si te trata bien, entonces espera reciprocidad. La tercera, espere, pues no va a pasar que espere reciprocidad y no le importe tu bienestar. Yo la traduje como P, no, perdón, como no es cierto que R y no S, para hacer la negación tanto de no va a pasar que, pero también la negación de no le importe tu bienestar. Entonces no es cierto que R y no S. Por lo tanto, ¿dónde estoy? P, entonces, R y S. Es decir, si te quiere, que sería P, entonces R, espera tu bienestar, y S, perdón, espera reciprocidad, R y S, le importa tu bienestar. Excelente. A ver, lo voy a poner aquí en el pizarrón, nada más para verlos todos, porque entonces dijimos, para la 1, si te quiere, te trata bien, y lo pusiste, ¿cómo era? P, entonces Q. P, entonces Q. Si te quiere, te trata bien. 2. Q, entonces R. Q, entonces R, que es si te trata bien. Entonces, Perdón. Esperará sí, reciprocidad. espera reciprocidad. Ajá. 3, 3. no es cierto
Bueno, negación, paréntesis, Ajá. Ajá, R, todo acá adentro. Ajá. ajá, conjunción, no S. Exacto. Y esto sería, no va a pasar que espere reciprocidad y Y no no le le importe tu importes. bienestar. Ajá. Exacto. Y por lo tanto, Ujú. P, entonces, paréntesis, R y S. Es decir, R le y S. importas y espera reciprocidad. Si te quiere esperar reciprocidad y le importará tu bienestar, en efecto. Así es. Y ya, está bien. Y nada más, bueno, claro, había que poner explícitamente P, significa, creo, Ajá. ¿era? Te quiere, por Te ejemplo, te quiere, trata bien. y así Q significa te trata bien, etcétera, ¿no? Sí, exacto. Ah, todo bien. Bueno, comentan. Yo puse la conclusión 1 y conclusión 2. Sí, no hay, digamos, cuando hablamos de varias conclusiones, hablamos de varios argumentos, solo que a veces los encadenamos cuando la conclusión de uno es premisa de otro. Entonces, por eso ponemos conclusión 1, conclusión 2 y así. Pero bajo las definiciones que estamos utilizando en este curso y en el libro, eso está en el capítulo, déjenme ver, creo que 1 o 2. Los argumentos solo tienen una conclusión y lo que sucede es que pueden estar encadenados, de nuevo en el sentido en que, imagínense, por ejemplo, que tomando en cuenta estos argumentos, tuviéramos otro argumento acá, que fuera así, 1 si P, entonces R y E, ay, todo mal. 1 si P, entonces R y S, 2, no sé, P, conclusión R y S, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría aquí? Podríamos de manera informal decir, bueno, premisa 4, P y conclusión 2, R y S, ¿no? Pero sí, en realidad lo que estamos haciendo es encadenar dos argumentos, ¿no? Bajo las definiciones que estamos utilizando aquí, como un argumento solo tiene una sola premisa, ¿vale? Entonces tomen eso en cuenta. Ok, pero bueno, no sé si tengan más dudas. Esta formalización que nos dice Diego, pues es la correcta y ya está. Bueno, esos son los ejercicios. Si quieren ver otro, díganlo. La verdad es que yo prefiero pasar al siguiente tema. ¿Ok? ¿No? Sí sigo conectado. Estoy vivo. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema que es precisamente métodos semánticos para comprobar validez e invalidez. ¿Ok? Entonces, entonces rápido voy a explicar algo y lo vemos. Entonces, como vimos desde el inicio del curso, la lógica es o bueno, como vamos aquí a tomar a la lógica, es como un aparato matemático que nos sirve para modelar, es un modelo, no en el sentido de la teoría de modelos, ya eso siempre he hecho la separación, sino un modelo en el sentido científico estándar de una representación matemática de un fenómeno concreto, ¿ok? Que nos sirve para modelar, así como hacer un modelo del sistema solar con bolitas de unicel. En ese sentido de modelo es una representación simplificada de un fenómeno concreto. Y entonces, de nuevo, aquí la representación simplificada es la lógica proposicional. ¿Por qué simplificada? Porque, como hemos visto, dejamos muchas cosas de fuera. En primera, nos enfocamos en las proposiciones, ¿no? No en todos los tipos de discurso. En segunda, nos enfocamos solo en el aspecto, bueno, parte de enfocarse en proposiciones es solo el aspecto declarativo. También tenemos paráfrasis, ¿no? Ponerlo en la forma estándar. Tenemos todo eso, como de ajustar el lenguaje natural, hablado, pensado, escrito, a el molde de la lógica proposicional. Y eso es una simplificación, es una abstracción, una idealización, diferentes términos que refieren a ideas parecidas, que es, digamos, recortamos la realidad concreta para meterla en un molde matemático, ¿no? ¿Está mal o no? Pues, ¿para qué fin? Está bien para el fin de poder utilizar ese aparato matemático, la lógica proposicional, para poder entender y predecir y, sí, tener un mecanismo objetivo que todo el mundo pueda entender y que ahí está, no es algo
que se haya sacado de la manga, sino que está muy bien estudiado. Tener un mecanismo objetivo para, sobre todo, y ese es el objetivo principal de la lógica de orden cero clásica, lógica proposicional, sobre todo tener una manera de decidir si un argumento dado es válido o inválido, ¿no? Ese es el objetivo principal, tener un mecanismo objetivo que todo el mundo pueda revisar, que se haya estudiado, que se conozca, para saber si un argumento es válido o inválido. Ese es el objetivo, ¿ok? Y entonces hasta ahorita solo hemos estado viendo como los prerequisitos un poco para hacer esto, para aplicar el mecanismo, ¿no? Cosas como entender qué partes del lenguaje son las que vamos a usar, las proposiciones, cosas como entender el aparato en sí mismo, con las tablas de verdad, con el lenguaje formal, y lo que hemos estado viendo en las últimas sesiones, que es las dos como caras de esa aplicación. Es interpretación, es decir, lenguaje formal, lenguaje natural, y formalización, que es lenguaje natural a lenguaje formal, ¿no? Entonces ese es el puente, digámoslo así, ¿no? La formalización y la interpretación son el puente entre el fenómeno concreto y el aparato matemático abstracto, ¿ok? Bueno, y entonces lo que vamos a ver ahora es reglas para determinar validez, en este caso a partir de la semántica formal, y después veremos reglas también para determinar validez a partir de la teoría de la demostración, las reglas de modus ponens, ¿ok? Pero este es el primer método. Bueno, el primer tipo de métodos, los métodos semánticos, a partir de la semántica formal, es decir, basados en lo que definimos como tablas de verdad, como asignaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, entonces el primer método, vamos a ver dos. El primer método es el condicional asociado y el segundo es el método de asignaciones, ¿ok? ¿En qué consiste el método del condicional asociado? Déjame compartirles mi pantalla. Okay. Entonces, método del condicional asociado y método de asignación de valores. Bueno. La ventaja de estos métodos, digo acá, es que nos permiten comprobar tanto la validez como la invalidez de los argumentos formalizados en lógica clásica de orden cero. Mientras, esto es en comparación con los métodos demostrativos que veremos en el siguiente capítulo. Nosotros, espero la próxima sesión. En general, solo nos permiten comprobar la validez de un argumento. Y los métodos semánticos que vamos a ver nos permiten comprobar tanto validez como invalidez. ¿Ok? Vamos a empezar con el método del condicional asociado. Esto supone el concepto de condicional asociado a una fórmula que vamos a definir aquí, ¿no? Consideramos un argumento que tiene n premisas, premisa 1, premisa 2, n, ¿no? Pueden ser 3, 1, 2, 50, 200,000, n premisas, cualquier número de premisas, finito, limitado, ¿no? Tenemos n premisas y una conclusión. Entonces, el condicional asociado a ese argumento es la fórmula que tiene como antecedente la conjunción de todas las n premisas y como consecuente a la conclusión. Es decir, esa forma, ¿no? Tenemos la conjunción de las n premisas, condicional material y la conclusión, ¿ok? Y ese es el condicional asociado a mi fórmula, muy sencillo. De nuevo, ya que puse mi argumento en la forma estándar, para hacer su condicional asociado es solo premisa 1, conjunción, premisa 2, conjunción, premisa 3, etc. Condicional, conclusión. Bueno, perdón. Y el condicional asociado, el método es este algoritmo, esta regla, esta serie de pasos, esta receta. Primer paso, tomo el condicional asociado a mi argumento, es decir, de nuevo, tengo el argumento en la forma estándar, en premisas y conclusión. Le hago su condicional asociado. Segundo paso, le hago la tabla de verdad de ese condicional. Una tabla de verdad normal, como las que ya hemos visto. Cualquier tabla de verdad, ¿no? Solo que, obviamente, pues aquí va a ser de la tabla de un condicional. Tercer, último paso. Si la tabla me dice que el condicional es tautología, el argumento es válido. De cualquier otra forma, el argumento es inválido. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. Con el mismo, con el mismo argumento que vimos hace ratito. Con este. ¿Ok? Entonces, ya teníamos un argumento en el lenguaje natural, ¿no? Lo que hicimos fue pasarlo a la forma estándar y luego, bueno, esto ya no lo vimos, no vimos cómo era premisa 1, premisa 2, conclusión.
Pero pasamos a la forma estándar y luego lo formalizamos al definir esta interpretación de variables. Digo, aquí está incompleto, obviamente, pero eso lo hicieron ustedes en la tarea. Y lo formalizamos al hacer esto, ¿no? Lo formalizamos y ahora vamos a aplicar el método, que es, primer paso, hacer su condicional asociado. Entonces vamos a hacer su condicional asociado. De nuevo, ¿en qué consiste? Premisas en conjunción, condicional material, conclusión, ¿no? A ver, entonces vamos a empezar con las premisas. Entonces, primera premisa, P, entonces Q. P, entonces, bueno, lo voy a poner un poco más arriba para después hacerle su tabla de verdad. A ver. Tenemos entonces P, entonces Q. Tenemos que hacerle, a ver, tantito. Tenemos que hacerle, tenemos que poner la segunda premisa, Q, entonces R, en conjunción con esta, ¿no? Entonces, pues paréntesis, para que quede claro cuál es la conectiva principal. Conjunción, Q, entonces R. Fíjense que la conectiva principal aquí es claramente la conjunción. Eso siempre tiene que quedar absolutamente claro. Segunda premisa en conjunción. Y de nuevo tenemos que usar paréntesis, en este caso corchetes, para dejar en claro cuál es la conectiva principal. Tercera premisa, negación de la conjunción R y no S. Es decir, esto, negación de la conjunción de R y no S. ¿Ok? Condicional material, la conclusión. Pero de nuevo, para que quede claro cuál es la conectiva principal, vamos a usar otra vez corchetes para que nos quede totalmente claro. La conectiva principal es esta. Vamos a poner la conclusión que era si P, entonces R y S. Bueno, voy a usar corchetes aquí también. Si P, entonces R y S. Y ya está, ese es el condicional asociado. ¿Sí lo ven? Este es mi premisa 1, conjunción premisa 2. Bueno, y aquí hay unos corchetes. Conjunción premisa 3, corchetes. Condicional asociado, conclusión. ¿Sí lo ven? Tiene esa forma. Entonces, si tienen dudas, comentarios hasta aquí, díganlos. Si no, pasemos al siguiente paso. Ok, siguiente paso. Entonces, voy a poner la tabla con azul. ¿Qué nos dice el segundo paso? Que le haga la tabla de verdad a ese condicional. A ver, alguien comenta en el chat. Todo claro, muy bien. Entonces, el segundo paso es, le hago la tabla de verdad a mi condicional asociado. ¿Ok? Entonces, hay que recordar nada más los pasos para hacer un condicional, perdón, o bueno, una tabla de verdad, ¿no? Vamos a ponerla así. Bueno, esta va a ser obviamente mi conectiva principal, el condicional material. ¿Ok? Y voy a poner, como siempre, una columna para cada letra y una para cada conectiva. ¿Ok? Entonces, primero para la P, luego para el condicional, todo chueco, perdón, luego para la Q, luego para la conjunción, luego para la otra aparición de la Q, para este condicional, para R, para la conjunción, para la negación, para la R, para la conjunción, para la negación, y esta que quedó más gruesa, pues lo vamos a usar para la S, para la P, vamos a ver la del video, para el condicional, para esta aparición de R, para la conjunción y la última que quedó, pues otra vez para la S. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora es aplicar la siguiente regla del condicional, perdón, de la tabla de verdad.
que es 2 a la n, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale n aquí? 2 a la n. ¿Cuánto vale n aquí? ¿Cuántas letras distintas tenemos? Bueno, pues tenemos P es una, Q es una, Q ya la contamos, R es otra, R ya está, entonces eso ya no lo contamos, S ya está, no la contamos, P ya está, R y S ya están. Entonces tenemos 3, N vale 3, entonces, déjame borrar primero, N vale 3, entonces 2 a la N es, 2 a la N es igual a 2 a la 3, que es igual a 2 multiplicado por sí mismo 3 veces. 2 por 2, 4 por 2, 8. A la Hola. 4. Ujú. A la 4. ¿Por qué a la 4? Ay, perdón, tienes todísima la razón. Todo mal yo, tienes toda la razón. No conté ese, se me fue completamente la onda. Perdón. Buenísimo. Otra vez. Entonces, otra vez. P1, Q2, Q ya la conté, R ya la... Ah, no, R no la he contado. 3. R ya la conté, S no la he contado, 4. P ya la conté, R y S ya las conté. Ok, entonces va a ser, N va a valer 4. Entonces, entonces N va a ser 4. Entonces 2 a la 4 es igual a 2 multiplicado por sí mismo 4 veces. 1, 2, 3, 4. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Ok, entonces vamos a tener 16 filas. Aquí tenemos 2. Aquí tenemos 4. Vamos a tener 8. Todo. Recuerden que esto es un Jan Miro. Dijimos que teníamos 8. ¿Alguien comentó algo? Ah, sí, todo el mundo me decía 4, 4, 4. Me querían rescatar de la ignorancia. Ok. Ay, todo chueco, pero ustedes no se fijen. Recuerden que la belleza está en el ojo de quien la mira. Mis excusas para no usar una regla. Bueno, es que no podría usar, no sé si podría usar una regla. Buen punto. Aquí en la tableta. Lo voy a intentar la próxima. Regresando a los métodos de la primaria. O con una hoja, no sé. Con un libro incluso. A ver, solo déjame confirmar que lo tengo bien. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Excelente. ¿Qué comentan? Podría hacerlo en Excel. Es verdad. Bueno, la próxima voy a tener listo un documento de LibreOffice Calc para hacer mi tablita. Tienes toda la razón. Sí, yo no sé por qué ya estoy acostumbrado a dibujar en el pizarro, pero tienes toda la razón. Es más sencillo abrir una hoja de Excel y ya. Bueno, a la próxima lo voy a hacer. Hagamos los valores. Entonces, la siguiente regla es empezar desde la letra izquierda con la mitad, más hasta la izquierda, con la mitad de todas las filas verdaderas, ¿no? Entonces, si son 16, van a ser 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La segunda mitad falsas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de una vez puedo copiar en todas las demás apariciones de la letra. En P. Entonces van a ser 4 verdaderas, 3, 4. Perdón, 8 verdaderas. 5, 6, 7, 8. 8 falsas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Siguiente letra. A la derecha, mitad de la mitad anterior verdaderas, la segunda mitad falsas y así hasta terminar. Entonces van a ser mitad de 8 es 4, entonces 4 verdaderas, 4 falsas, y así hasta terminar, 4 verdaderas, 4 falsas, Q igual, 4 verdaderas, porque recuerden, en la aparición de la misma letra, copio la columna. 4 verdaderas y 4 falsas.
Sí, tienen razón, esto sería completamente más fácil en Excel. Bueno, R, mitad de 4 es 2, entonces 2 verdaderas, 2 falsas. Y así hasta acabar, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Excelente, copio en R otra vez, 2 verdaderas. Ay, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Ya está. ¿Dónde más aparece R? Aquí. 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y así hasta acabar. 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. No, todo mal. Algo me salió mal. 2 verdaderas, Ay, 2 creo que se le falsas. fue una F, profe. Sí, sí. 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. Ahora sí. Sí, la próxima ya las voy a hacer en Excel. Y finalmente S, pues la última siempre tiene que quedar una y una, ¿no? Hasta acabar. Una y una y una. Y copio en sus demás apariciones. Una y una. Ay, les digo. Una y una y una. Esto lo voy a recortar en el video. Supongo, no sé, igual y lo dejo para que sufran conmigo lo de estar poniendo cada valor. Ya está. Ok, creo que ya tenemos todas las letras y solo falta, porque uno usa una tarea que le entregamos, será más fácil. Ay, todas las buenas preguntas. Eh, ah, bien, entonces vamos a poner los valores de las conectivas. Lo voy a poner con, ¿qué será bueno? Con rojo también. Y vamos a aplicar la última regla, que es, ¿cuál es la regla para aplicar el condicional? ¿A qué te refieres? Ya que tenemos la tabla de verdad, vamos a hacerle su tabla. Y para la regla del condicional asociado dice, una vez que hayas hecho la tabla, si la fórmula es tautología, el argumento asociado es válido. Y si la fórmula no es tautología, entonces no es válido. ¿Vale? Entonces, la última regla para hacer la tabla de verdad es empezando desde las conectivas que están más hasta adentro, yendo hacia afuera. ¿Ok? Hasta la conectiva principal. ¿Qué conectivas están más adentro? Por ejemplo, estos condicionales, esta negación y esta conjunción. Cualquiera de esas, podemos empezar por ahí. Vamos a empezar con el condicional de acá. Entonces, fíjense un truco. Todas estas que están aquí en el antecedente de este condicional son falsas. ¿Qué significa eso? Que no importa lo que pase del otro lado, el condicional es verdadero. ¿Por qué? Porque cuando el condicional tiene un antecedente falso, ya sea que el consecuente sea verdadero, ya sea que el consecuente sea falso, en ambas opciones el condicional es verdadero. Es decir, todas estas de acá, voy a poner una B enorme para decir todas estas son verdaderas. ¿Ok? No se ve bien, pero es más sencillo. Todas estas son verdaderas porque el antecedente es falso, no importa lo que pase. Ok, ahora nos fijamos de este lado. Todas estas tienen consecuente falso. Perdón, al revés. Todas estas tienen consecuente verdadero, entonces no importa lo que pase antes, tiene que ser verdadero el condicional, porque cuando tienes un consecuente verdadero, no importa si el antecedente es falso o verdadero, el condicional es verdadero. Solo puede haber problemas cuando tienes el consecuente falso, que son estas de acá, ¿ok? Entonces ahí sí nos fijamos. ¿Verdadero entonces falso? Falso. De hecho, fíjense, todas tenemos verdadero entonces falso, verdadero entonces falso, verdadero entonces falso y verdadero entonces falso. Voy a poner una F grandota. Y ya está, ya acabé con esa primera columna. Vamos con el segundo condicional. Pasa lo mismo, tenemos 4 falsas como antecedente acá abajo, entonces verdadero el condicional. 4 falsas aquí también, verdadero el condicional. Ahora sí nos fijamos en estas, cada una. Verdadero entonces verdadero y verdadero entonces verdadero, verdadero. Verdadero entonces falso, verdadero entonces falso. Igual aquí, verdadero y falso. ¿Sí ven por qué? Porque tenemos verdad entonces verdad. Y acá abajo, porque tenemos verdadero entonces falso. Y ya terminamos la siguiente columna del condicional. No estoy muy seguro de lo que estás preguntando en el chat, pero bueno. Siguiente, entonces la negación pues simplemente invierte los valores.
Entonces va a ser falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Fíjense que estoy pasando al otro valor. Falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Y ya está. La conjunción. Ay, Dios. Creo que se fue el video porque moví tantito el conector. No, ahora no estoy usando la webcam. Ay, no. A ver, un segundo. No, se desconectó. Ay, les digo que hoy sí no tengo nada de suerte. Ya está. Bueno, en fin. F por mi suerte hoy. Ok. Siguiente, entonces, la conjunción. Fíjense entonces, de entrada ya sabemos que siempre que tengas falso en al menos un lado, vas a tener la conjunción falsa. Vamos a enfocarnos en el lado izquierdo. Pues ya sabemos que esta debe ser falsa, estas dos deben ser falsas, estas dos deben ser falsas y estas dos deben ser falsas. ¿Cómo lo sabemos? De nuevo, con que tengas uno falso, ya. Y aquí estamos viendo que el lado izquierdo tiene esas falsas. Ahora solo falta enfocarnos en el lado derecho también. Tenemos verdad y verdad, verdad. Verdad y falsedad, falsedad. Verdad y verdad, verdad y falsedad. Verdad y verdad, verdad y falsedad. Verdad y verdad, verdad y falsedad. Ya, finalmente, vamos a hacer las conectivas del siguiente nivel, por decirlo así. Puede ser este condicional, o esta conjunción, o esta conjunción, ¿vale? Vamos a empezar por el de hasta la izquierda, la conjunción. Ok, entonces esta conjunción obviamente va a tomar los valores de estos dos condicionales, los que ya tenemos en rojo, ¿ok? Entonces voy a ponerlo de otro color para poder distinguirla después. ¿Qué tal si tomamos azul mismo? Okay. Entonces, azul. Verdadero y verdadero, verdadero aquí, verdadero y falso, verdadero y falso. Todas estas son falsas porque ya tenemos una F de este lado que nos dice todas son falsas. Bueno, verdad y falsedad y puras verdades de ambos lados, ya está. Finalmente, bueno, no finalmente, siguiente la conjunción de este lado, tenemos verdadero y falso, verdadero y verdadero, dos falsos aquí, verdadero y falso, verdadero y verdadero, dos falsos, verdadero y falso, verdadero y verdadero, dos falsos aquí abajo también, verdadero y falso, verdadero y verdadero. ¿Ok? Siguiente de este nivel, condicional, que es toma de P y toma de la conjunción. ¿Ok? Entonces tenemos verdadero y verdadero. De hecho, fíjense, todas estas de acá ya sabemos que son verdaderas porque tiene antecedente falso, ¿no? Entonces no importa lo que pase de ese lado, va a ser verdad. Y ahora, veo comentarios aquí. Es Anonymous. Alguien dice, es el Anonymous. Ok. Verdadero entonces verdadero. Verdadero entonces falso. Son tres falsos. Entonces pongo F. Verdadero entonces verdadero. Verdadero entonces también tres falsos. Y ya está. Este falso le toca este verdadero. Y ya está. ¿Ok? Bueno, vamos a acabar con la negación y la conjunción de acá. Entonces, esta negación, perdón, va a estar tomando ¿de dónde? Pues de la F, ¿no? Perdón, de la conjunción, que es la conectiva principal de esa subfórmula. Entonces, la negación obviamente solo me va a pasar los valores a su contrario. Entonces, falso, verdad, verdadero, falso, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, verdadero, falso, falso, verdad, 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 falso, verdad, 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 falso y verdad y verdad. Y ya está. ¿Sí? Ahora sí, por penúltima ocasión, vamos a poner de color rojito a la conjunción, que nos va a tomar obviamente de la negación y de la conjunción, que es la conectiva principal de la otra subfórmula que está conectando. Ok, entonces, de entrada sabemos que aquí vamos a checar en dónde tenemos falsedades, porque como es conjunción, con una basta para la falsedad de la conjunción. Pues todas estas son falsas, así que falsas de entrada, ¿no? Ya nos ahorramos tiempo.
Estas dos son falsas, así que también falsa de entrada. Ahora sí, nos quedan solo las que son verdaderas en la izquierda. Vamos a checar con la derecha. Verdadero y verdadero. Verdadero y falso. Verdadero y verdadero. Verdadero y falso. Verdadero y verdadero. Verdadero y falso. Y verdadero y verdadero. Ya está. Y vamos a cerrar con con el condicional, que por supuesto va a tomar de la conjunción y de este condicional, ¿ok? Entonces, esa es la conectiva principal. Entonces, de entrada, vamos a tomar el antecedente verdadero, perdón, los antecedentes falsos. De entrada, todo eso va a ser el condicional verdadero, porque de nuevo, antecedente falso basta para condicional verdadero. Acá también tenemos varios falsos. Déjame ver, son estos tres. Son verdaderos. Y esta F es verdadera. ¿Ok? Perdón. Es verdadera. Es verdadera. Okay. Ya solo nos enfocamos en donde tenemos antecedente verdadero como aquí. Antecedente verdadero, consecuente verdadero. Este dijimos que era verdad. Antecedente verdadero, consecuente verdadero. ¿No? Esta es parte de la B. Antecedente verdadero, consecuente verdadero. Antecedente verdadero, consecuente verdadero. Y antecedente verdadero, consecuente verdadero. Y ya está. Esta es la columna de nuestra conectiva principal, que como es un condicional asociado, siempre va a ser un condicional. ¿Y qué resulta? Es una tautología. Siempre es verdadera. En toda posible asignación es verdadera. ¿Ok? ¿Qué significa? Que es una tautología. Lo voy a poner aquí. Nada más voy a mover los controles. Ya. Podemos ver que en la conectiva principal se ve que es una tautología. ¿Sí? Ya está. Y como nos dice, voy a regresar a el libro. Como nos dice la definición del método, si la tabla me dice que el condicional es tautología, el argumento es válido. De otra manera, el argumento es inválido. Es decir, vamos a ver el argumento que teníamos. Este argumento, vamos a ver todo. Ok, este condicional asociado está asociado ¿a qué? Pues a un argumento. ¿A cuál argumento? Pues a este. Es decir, este argumento que tenemos aquí, este argumento es válido, lógicamente válido, ¿sí? De nuevo, estamos usando el sentido técnico de validez que ya definimos y si quieren revisar la definición otra vez, está en el libro. Válido. Este argumento es válido. Eso significa que el argumento que formalizamos, si es que esta formalización es correcta, el argumento que formalizamos con este argumento es un argumento válido. ¿Qué argumento era ese? ¿Se acuerdan? El de... Yo no me acuerdo. Déjenme buscar la página, pero era el de... si te quiere, te tratará bien, ¿no? ¿Sí lo recuerdan? Entonces, el argumento, si te quiere, te trata bien, pero si te trata bien, esperará reciprocidad. No va a pasar que espere reciprocidad y no le importe tu bienestar. Por lo tanto, si te quiere, esperará reciprocidad y le importará tu bienestar. Ese argumento, acabamos de ver con todo esto que es un argumento lógicamente válido, porque lo formalizamos, bueno, lo pusimos en forma estándar, lo formalizamos, le hicimos su condicional asociado, revisamos la tabla de verdad del condicional asociado y nos resultó ser una tautología. Eso significa que el condicional material entre las premisas y la conclusión, eso significa que, sí, el condicional material entre las premisas y la conclusión es una tautología. ¿Y qué significa eso? Por la definición de implicación lógica, que las premisas implican lógicamente a la conclusión, ¿sí? Que es la definición de validez. Otra forma de verlo es que las premisas, en todo posible caso en el que son todas verdaderas, es decir, en la conclusión cuando es verdadera, en la conjunción de todas las premisas, cuando esa conjunción es verdadera, es decir, de nuevo, cuando todas las premisas son verdaderas, la conclusión también es verdadera, ¿no? Es decir, veanlo así, el condicional material es tautológico porque en todo posible caso en el que las premisas son verdaderas, la conclusión también es verdadera. Si no fuera así, habría un posible caso, una posible asignación, una fila de la tabla de verdad del condicional asociado, en el que
las premisas fueran verdaderas y la conclusión fuera falsa. En ese caso, el condicional asociado sería falso, no sería tautológico y el argumento sería inválido. ¿Ven cómo todo casa? El condicional asociado nos sirve para revisar que las premisas impliquen lógicamente, con la definición que ya vimos de implicación lógica, nos sirve para revisar que las premisas impliquen lógicamente la conclusión. ¿Sí? Y eso lo sabemos al hacerle su condicional asociado y comprobar que sea tautológico. Si no lo es, las premisas no implican lógicamente la conclusión y el argumento es inválido. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas o comentarios con lo que hemos visto hasta ahora? Por favor. ¿Todo bien? Bueno. Va a haber tarea de esto y entonces espero que lo hayan cachado. Va a haber tarea. Vamos a revisar rápidamente el otro método. Es un poco más complejo inicialmente. Todo fine, 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 very good, very good. Grandísima canción. Ok, es que lo pusieron en el chat. Vamos a ver el segundo método. Es un poco más complejo, pero está bien que lo veamos inicialmente para que lo sigamos practicando la próxima clase también. Entonces, el segundo método es el método de asignación de valores. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el método? Bueno, ¿qué es una asignación? Recuerden, bueno, en las tablas de verdad lo vimos como un renglón de la tabla de verdad, ¿no? Si lo ven, cada renglón de una tabla de verdad, fíjense, acá, voy a poner un color. ¿Qué color será bueno? El morado. Cada renglón de la tabla de verdad es lo que estamos llamando asignación. Por ejemplo, no se nota mucho. Voy a intentar remarcarlo todo feo, pero para que vean de qué estoy hablando. Este primer renglón es una asignación. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que hicimos, mediante las primeras reglas de las tablas de verdad, asignarle valores a las letras, a las variables proposicionales, a las fórmulas atómicas. ¿Sí? Y con esa asignación de valores a las atómicas, las definiciones semánticas de las conectivas nos permiten asignarle valores a toda la fórmula. ¿Ok? Eso es lo que es una asignación. Siguiente. Una posible combinación de valores en un caso. Exactamente. Esa es una asignación. Lo que vamos a hacer con el método de asignaciones es intentar tener una asignación que haga premisas verdaderas y conclusión falsa. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque vamos a utilizar lo que se conoce como razonamiento de reducción al absurdo. Véanlo así. Acabamos de ver que un argumento es válido si su condicional asociado es tautológico. Es decir, si en todo posible caso en que las premisas sean verdaderas, también lo es la conclusión, ¿no? Porque eso es lo que significa, eso es lo que va a implicar que el condicional asociado sea tautológico. Bueno, con el método de asignaciones lo que queremos mostrar es que hay un posible caso en el que las premisas son verdaderas, pero la conclusión es falsa. Si mostramos eso, hemos mostrado que el argumento es inválido, porque hay una manera de hacer que las premisas sean verdaderas, pero la conclusión sea falsa. Entonces, en esa manera, el argumento es inválido. Si hay tal manera, el argumento es inválido por definición, ¿no? Porque hay un posible caso en el que las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. ¿Ok? Entonces, de nuevo, el objetivo es ese. Si no lo podemos hacer, si es imposible hacer que las premisas sean todas verdaderas y la conclusión sea falsa, entonces el argumento es válido, porque no hay ninguna posible manera de hacer que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. ¿Sí? Ok. Vamos a ver un ejemplo con este. Ya sabemos que es válido, pero vamos a checarlo. Déjenme borrar estas líneas. Ya sabemos que es válido. ¿Sí? Pero vamos a comprobarlo con el método de asignaciones. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer cada una de las... Y este es el método, ¿eh? Esta es la definición del método. Cada una de las premisas verdaderas y la conclusión falsa. Ese es el método. Primer paso, cada una de las premisas verdaderas y la conclusión falsa. Ok. Segundo paso, asignamos los valores
de las premisas de cada fórmula que le asignamos a cada fórmula a su conectiva principal. Entonces dijimos, primera premisa es verdadera, significa que su conectiva principal verdadera. Segunda premisa verdadera, su conectiva principal verdadera. Tercera premisa verdadera, su conectiva principal verdadera. Conclusión, siempre le vamos a poner falso, porque es lo que queremos demostrar. Si se puede hacer esto, si se puede hacer esta asignación, premisas verdaderas y conclusión falsa, argumento inválido. Si no se puede, si nos contradecimos, argumento válido. ¿Por qué? Porque es imposible hacer esto. ¿Sí? Conclusión falsa, conectiva principal falsa. ¿Ok? Segundo paso es este. Los valores que le asignamos a cada fórmula, ponérselo en la conectiva principal. ¿Ok? Entonces, ese fue el segundo paso. Tercer paso, asignar los valores de forma que sea consistente con las asignaciones que acabamos de hacer a las conectivas principales. Es decir, ¿qué se necesita para que un condicional sea verdadero, una negación sea verdadera, un condicional sea falso? Empezamos por la que tiene menos posibilidades. Por ejemplo, hay solo una posibilidad de que la negación sea verdadera, que lo que está negando sea falso, ¿no? Hay 3 posibilidades en el que el condicional material es verdadero. Cuando tienes antecedente verdadero, consecuente verdadero, antecedente falso, consecuente verdadero, antecedente falso, consecuente falso. Son 3 posibilidades del condicional material para ser verdadero. Entonces, ese no es buena idea empezar por ahí. Vamos a empezar con el que tiene menos posibilidades. La negación, pues solo puede ser si la fórmula negada es verdadera. Perdón, si la negación es verdadera, pues la fórmula negada tiene que ser falsa, ¿no? Es lo que puse. El condicional material solo tiene una forma de ser falso. Verdadero, consecuente, falso. ¿Sale? Y la idea es seguir con las asignaciones de forma consistente con estos valores que estamos poniendo. ¿Cómo puede ser una conjunción falsa? Pues lo malo es que puede ser falsa de 2 maneras, ya sea verdadero aquí y falso acá, perdón, de 3 maneras. Falso acá, verdadero acá, o falso acá, falso acá. Entonces, ese no nos va a servir. Igual, la conjunción, ¿cómo puede ser falsa? También hay 3 formas, no nos va a servir mucho. Vamos a utilizar lo que ya tenemos. Ya sabemos, como el condicional es falso, que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Ya sabemos que P, entonces ya le pusimos P, valor de verdad verdadero. Se lo vamos a poner acá. En todas las apariciones siempre tiene que ser la misma letra, mismos valores que ya pusimos. Y ya tenemos más información. Es un condicional verdadero con un antecedente verdadero. La única posibilidad en la tabla de verdad del condicional, que es, vamos a ponerla acá otra vez. Entonces B, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. La única posibilidad en la que el antecedente es verdadero y el condicional es verdadero es esta. Bueno, resulta que el consecuente también tiene que ser verdadero. Entonces ya sabemos que Q es B. Copiamos en todas las apariciones de Q. Q es B. Y ya no aparece más Q, ya no aparece más B. Ok. Seguimos. Aquí también ya tenemos más información. Antecedente verdadero, condicional verdadero. De nuevo, tiene que ser este entonces. Consecuente verdadero. Es la única posibilidad. Copiamos el nuevo valor que tenemos en sus apariciones. Verdadero y verdadero. ¿Sí? Ok, ahora ya tenemos más información también. Ya vemos que es una conjunción que es falsa, pero que el conjunto de la izquierda es verdad. ¿Qué significa? Que el conjunto de la derecha tiene que ser el que sea falso, ¿no? El conjunto de la izquierda tiene que ser el que sea falso para que la conjunción sea verdadera y el otro sea verdadero. Perdón, la conjunción sea falsa y el otro sea verdadero. Pero si este conjunto, es decir, negación de ese es falso, significa que ese misma es verdad, ¿no? Ok, ya tenemos más información. S es verdad, por lo tanto lo ponemos verdad. Pero ahora fíjense. Tenemos S verdadera, R ya la habíamos puesto verdadera. Eso significa que esta conjunción debe ser verdadera. Pero, si nos fijamos, ya la habíamos puesto que tenía que ser falsa. ¿Por qué tenía que ser falsa? Porque la conclusión siempre tiene que ser falsa. Y eso significa que el condicional es falso y eso significa que la única posibilidad es que sea antecedente verdadero, consecuente falso. Y aquí está nuestra contradicción.
Le pusimos dos valores de verdad distintos a una sola fórmula, en este caso a la conjunción. Le dijimos que tiene que ser verdadera y falsa. Cuando pasa eso, esa es la contradicción que estamos buscando para demostrar validez, ¿ok? Es decir, esta contradicción es la que nos muestra que este argumento es, o sea, bueno, no esta asignación, esta asignación es imposible y este argumento, voy a borrar acá en la tabla de verdad condicional. Bueno, voy a poner acá. Este argumento es válido. ¿Sí? Esa es la comprobación porque le tuvimos que asignar dos valores distintos a la misma fórmula. ¿Ok? Vamos a ver rápidamente un caso, otro ejemplo, y ya nos vamos después de este ejemplo. Consideren este argumento. P conjunción S, 2 R entonces Q, 3 P, conclusión Q. ¿Ok? Vamos a comprobar si es válido o si es inválido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Otra vez, asignar verdad a las premisas, falsedad a la conclusión. Este siempre es el primer paso. Verdad a las premisas, falsedad a la conclusión. Y siguiente paso es, para cada una de las fórmulas, ponerle en su conectiva principal el valor que le asignamos a la fórmula. Entonces aquí la conclusión no tiene conectiva, entonces eso significa que Q debe ser falsa. Primera premisa, verdadera, entonces conectiva principal verdadera. Segunda premisa, conectiva principal verdadera. Tercera premisa, no hay conectivas, entonces P debe ser verdad. ¿Ok? Tercer paso, asignar los valores consistentemente con las tablas de verdad y con los que ya tenemos. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que Q es falsa, porque la tenemos aquí. Y ya sabemos que P es verdadera, porque lo tenemos aquí, entonces P verdadera. ¿Ok? ¿Qué más información tenemos? Bueno, la conjunción necesita de dos... Ay, alguien está solicitando. Déjame. Bueno, la conjunción necesita de dos valores de verdad para ser verdadera, pero no tenemos ninguna información acerca de qué valor de verdad debe ser ese, ¿no? No nos han dado nada. Tampoco tenemos ninguna información de qué valor de verdad debe ser R. Nada nos lo restringe, si se fijan, ya no tenemos nada más que hacer, ya solo sabemos que P es verdadera, ya lo pusimos acá, que Q es falsa, ya lo pusimos acá, y para lo demás no tenemos ninguna más información, ¿sí? Entonces, nada nos lleva a una contradicción, si se fijan. Aquí nada nos impide poner, ya sea que S sea verdadero, que S sea falsa, que R sea verdadera o que R sea falsa, ¿sí? De hecho, como nada nos impide, esto nos dice que el argumento es inválido, ¿no? Bueno, lo voy a hacer. Inválido. ¿Por qué? Porque nada nos llevó, a diferencia de el argumento pasado, a una contradicción como esta de acá. Nada nos llevó hacia acá, ¿no? Hacia esa contradicción. Nos quedamos sin información suficiente para poner los otros valores de verdad, ¿ok? Aquí podríamos poner B, aquí podríamos poner F. No hay ninguna contradicción, nada nos obliga en la fórmula. Entonces, ya tenemos esta asignación de valores, donde P es verdad, S es verdad, R es falsa, Q es falsa. P es verdad consistentemente con la asignación anterior y Q es falsa consistentemente con esta asignación. Esta asignación de valores a la fórmula, perdón, a las fórmulas atómicas es una asignación que muestra la invalidez del argumento. ¿Por qué? Porque es una asignación bajo la cual las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. ¿Sí? Si le hacemos el condicional asociado a este argumento, va a resultar que hay un renglón de la tabla en el que tenemos precisamente esta asignación. P verdadera, S verdadera, R falsa, Q falsa, P verdadera, Q falsa. Va a haber un renglón así, donde el condicional asociado, el condicional material, que es la conectiva principal, va a ser falso. Es decir, esta asignación nos muestra uno de los renglones de la tabla en donde, quizá el único, quizá hay más, quizá no, en donde el condicional es falso. Por lo tanto, no es tautológico, por lo tanto, argumento inválido. ¿Ok? Una explicación muy rápida.
Lo vamos a repasar la próxima clase, pero ya se acabó esta. Entonces, si quieren repasarlo, voy a subir en un rato el video, vuelvan a ver el video y de todos modos vamos a practicarlo más, sobre todo el método de asignaciones. Pero ya voy a dejar tarea con el método de asignaciones para que podamos avanzar, ¿vale? Hay más ejemplos en el libro. Si pueden, vuelvan a ver el video si no queda claro. Y voy a dejar tarea sobre esto. Desafortunadamente, con tantos problemas técnicos, inicialmente con lo de la cámara y luego el internet y no sé qué, eso nos quitó fácil unos 20 minutos o hasta media hora. Pero nos vemos la próxima, el jueves. Sí, lo siento, fue muy anticlimático este final, pero es todo. Nos vemos el jueves. Dudas y comentarios, pónganlos en el Classroom, pónganlos en el Facebook. Y ya les digo, intenten revisar el libro, intenten revisar si se puede otra vez el video para intentar hacer los ejercicios. Y sobre todo, hagan los ejercicios para que podamos revisarlos y practicar la próxima clase. ¿Sale? Ok, cuídense mucho y nos vemos el jueves. ¿Sale? ¿Qué ejercicios son? Ahorita lo voy a poner en el Classroom y en el Facebook. ¿Sale? Ahorita les digo del libro. Cuídense. Gracias. Gracias.